Quiero que en este día me acompañe ahí a la palabra y quiero leerles algo que está en el libro de Levíticos. Y voy a leerles algo que está en el libro de Levíticos del capítulo 10 y quiero leerles del verso 10 y 11. Pero para entrar un poco en contexto de esto y podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos, en el libro de Levíticos del capítulo 8 al capítulo 9 empieza a hablar donde Dios establece un sacerdocio, donde Dios escoge un sacerdocio para que ministre su presencia, para que ministre en el tabernáculo, que en ese momento era donde estaba la presencia de Dios. Sabemos que hoy Dios no habita, ¿verdad? En cuatro paredes, Dios habita en nosotros, Él nos ha escogido a nosotros como templo de su presencia. La palabra de Dios dice que nosotros somos templos del Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Pero en aquel tiempo el Señor, su presencia estaba en el tabernáculo, así lo diseñó. Y entonces Él diseña también que necesitaba hombres, sacerdotes, para que ellos ministraran su presencia. Entonces ahí vemos cómo Dios establece el sacerdocio. Pero entonces quiero leerles en el verso 10 al 11 algo específico que tenían que hacer los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que marcar una diferencia en lo que ellos hacían, vivían, absolutamente en todo. Entonces en el verso 10 dice que Él estableció el sacerdocio para que pudieran discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Voy a leerlo una vez más. Dios constituye el sacerdocio para que ellos puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor le había dicho a Moisés. Amén. Entonces Dios establece un sacerdocio para que marque una diferencia en medio de un pueblo, para que marque una diferencia en medio de una nación, en medio de una cultura. La palabra de Dios nos enseña hoy en Primera de Pedro que nosotros somos sacerdotes. Dice que somos real sacerdocio, ¿verdad? Que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar, ¿verdad? Para anunciar las cosas del Señor. Entonces, yo quiero que usted se mire como este sacerdote hoy. Voy a hablar un poco del Antiguo Testamento de Levítico, pero que nosotros nos veamos como ese sacerdocio hoy, porque usted y yo también, a través del sacrificio de Jesús, hoy somos sacerdotes, pero tenemos tal vez, digamos, las mismas obligaciones o la misma función que podía tener el sacerdote en aquel tiempo. Y número uno era marcar diferencia. Teníamos que marcar una diferencia, tenemos que marcar una diferencia en el lugar donde Dios nos puso. Habla muy claro del discernimiento. Familia, nosotros necesitamos discernimiento y el discernimiento se adquiere en la presencia de Dios, buscando de Dios, intimando con Dios, porque es el Espíritu Santo el que aviva ese discernimiento en nosotros. Si no hay intimidad, si no hay relación con Dios, pues no hay discernimiento, y el discernimiento es vital para poder cumplir esta función. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote podía discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar al pueblo de Israel, enseñar al pueblo de Dios los estatutos, la dirección que el Señor ha dado por medio de su palabra. Amén. En estos capítulos, en el capítulo 10, nos marca algo que quiero hablarles en este día, porque nos habla de los dos hijos de Aarón que murieron. Aarón era el sumo sacerdote y Aarón tenía dos hijos, bueno, tenía más hijos, pero dos de ellos, Nadab y Abiú. Dice la palabra de Dios que ellos murieron en la presencia de Dios, y dice que ellos mueren porque ellos traen un fuego extraño a la presencia de Dios. Levítico 10 del verso 1 al 2 dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que nunca les mandó. Fíjese bien, ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Dios nunca les había mandado. Y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. ¿Ok? ¿Quiénes eran ellos? Eran los hijos de Aarón. Eran Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño y murieron en la presencia de Dios.
Yo quiero que hoy podamos entender esto porque aquí hay una revelación muy fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque no todo el fuego proviene de Dios. No todo proviene de Dios. No toda adoración Dios la acepta. Por eso Dios constituye un sacerdocio y constituye cómo Dios quiere que se le adore, cómo Dios quiere que se hagan las cosas, no a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Nosotros muchas veces podemos dejarnos mover emocionalmente, nos podemos dejar llevar por los sentimientos y muchas veces podemos decir que tenemos una buena intención o que lo hacemos de corazón. Pero Dios muchas veces da directrices muy claras para que podamos seguir y si Dios las dice es porque eso es lo que le agrada a Dios. Amén. Si tocamos otro tema así rapidísimo, ¿qué pasó con aquel hombre que tocó el arca del Señor cuando fue transportada de la manera que Dios no quería? Murió. Y la intención de David fue muy buena, pero no era la dirección correcta que Dios había dado. Lo mismo sucede en este momento. Los hijos de Aarón mueren porque ellos traen un fuego extraño a la presencia de Dios. Ellos cogieron su incensario, pero entonces pusieron fuego afuera, no pusieron el fuego o de la manera que Dios les había dicho. Entonces yo pienso que esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces perdemos la reverencia a Dios. Muchas veces nos familiarizamos con la presencia porque estamos muy metidos en la iglesia, estamos haciendo muchas cosas en la iglesia, estamos activos en la iglesia, pero perdemos la reverencia, perdemos el temor a Dios y eso es algo que no podemos perderlo por más que estemos muy involucrados en las cosas del Señor. Los hijos de Aarón claramente estaban involucrados en el tabernáculo, en las cosas de Dios, pero aparentemente perdieron la reverencia, perdieron el temor y empezaron a hacer las cosas llevados por su emoción, pero no era lo que Dios había pedido. Entonces, cuando leemos la palabra vemos que estos hombres no mueren porque tenían algún pecado oculto. Ellos mueren es porque llevan o hacen una adoración incorrecta, hacen algo incorrecto a lo que Dios había establecido. Ahora, ¿qué era el fuego extraño? Para que podamos entender o podemos definir que fuego extraño es todo lo que podemos ofrecer a Dios, pero que no es originado de Dios. Es aquello que podemos darle a Dios, pero no es de Dios. Es aquello que nosotros podemos darle a Dios, pero Dios no lo está pidiendo. No es, Dios no, o sea, no lo originó Dios. Entonces es extraño para Dios. Un ejemplo, cuando ministramos sin la dirección de Dios, cuando ministramos sin antes buscar a Dios, cuando ministramos sin antes llenarnos de Dios, cuando nosotros no oramos, no buscamos de Dios y estamos ministrando de esa manera, cuando no hay intimidad, pues estamos haciendo algo en nuestra carne, estamos operando en nuestra carne, no estamos haciendo algo bajo la dirección de Dios. Eso puede ser un fuego extraño delante de Dios. Amén. También cuando sustituimos la obediencia por la emoción, nos dejamos llevar por la emoción, pero dejamos de ser obedientes a lo que dice el Señor. Eso fue lo que pasó a ellos. Ellos se dejaron llevar por la emoción, tenían su incensario, dijeron vamos a prender el fuego, pero no lo prendieron de la manera que Dios había establecido. Amén. Y número 3, muchas veces caemos en estar imitando en lugar de recibir. Sin duda, Dios tiene propósitos específicos para nosotros. Dios tiene una función específica para nosotros. Y muchas veces resultamos imitando lo que otros hacen en vez de recibir lo que Dios quiere que hagamos. Sin duda, Dios tiene algo para nosotros, por eso estamos aquí. Hay una función, hay un propósito en nuestras vidas. Pero qué bueno que nosotros podamos ir a Dios y recibir de Él lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere que nosotros establezcamos, en vez de tratar de estar imitando. Busquemos a Dios, escuchemos, recibamos lo que Él tiene, lo que Él quiere decir y entonces pongamos en obra lo que Dios nos está diciendo. Amén. Entonces es súper importante entender que aunque todo parezca espiritual y luzca espiritual, no siempre es aprobado por Dios, porque muchas veces podemos estar haciendo cosas que Dios no ha demandado o no ha pedido a nuestras vidas. ¿De dónde venía el fuego verdadero? Para que entendamos eso. ¿De dónde venía el fuego verdadero? La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios hace o le pide a Moisés que establezca el tabernáculo, que haga el tabernáculo, que haga todos los utensilios donde se iban a hacer los sacrificios, en el lugar donde se hacían los sacrificios, en el altar donde se hacía el sacrificio, nos dice la palabra de Dios que
cuando se inaugura el tabernáculo, ellos hacen un sacrificio y claramente en ese tiempo era el animal, era el derramamiento de la sangre, la ponen sobre el altar. Y dice Levíticos en el 9, capítulo 9, el verso 24, y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto con toda la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego venía de Dios. El fuego venía de Dios. En ese momento el fuego descendió del cielo y prendió, quemó todo el holocausto, prendió el sacrificio, y ahí fue donde se originó el fuego. El fuego lo originó el Señor. Entonces el sacerdote no producía fuego. El sacerdote lo que tenía era que mantener el fuego. La obligación del sacerdote era mantener el fuego, no producir el fuego. Ya me entienden qué es lo que sucede con los hijos de Aarón. Ellos llevan su incensario y prenden fuego afuera, cogen fuego de afuera de la presencia de Dios, de afuera del tabernáculo, y traen ese fuego extraño para prender o para seguir avivando el fuego que estaba ahí. Y eso es lo que sucede, traen algo de afuera y lo introducen a la presencia de Dios, algo que Dios no permite. Entonces, qué bueno que nosotros podamos reflexionar en eso, porque muchas veces nosotros hacemos eso, traemos cosas del mundo, cosas de la cultura, cosas que están de moda, y queremos introducirlas en la presencia de Dios. Queremos introducirlo en el templo de Dios, queremos introducirlo en las cosas de Dios. Eso es fuego extraño, porque Dios no está haciendo ese fuego. Eso fue lo que pasó con los hijos de Aarón. Entonces tenemos que reflexionar en esto y tener mucho cuidado de esto, porque puede ser que estemos haciendo cosas hoy que, gloria a Dios, estamos bajo un tiempo de gracia, el Señor no nos mata, no morimos, pero tal vez no estamos agradando a Dios y no estamos siendo efectivos en nuestro liderazgo, en nuestro sacerdocio, en lo que Dios nos llamó a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados a producir fuego. Nosotros estamos llamados a mantener ese fuego. Ese era el llamado del sacerdote, mantener ese fuego. ¿Cómo? Ellos tenían que llevar cada mañana leña. Tenían que estar siempre avivando el fuego para que el fuego no se apagara. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a su hijo Timoteo, le dice que le aconseja que avive el fuego, ¿verdad? Aviva el fuego que está en ti, avívalo, no dejes que se apague. Eso debemos hacer nosotros como sacerdotes hoy. Avivar ese fuego, mantener ese fuego encendido para que no se apague, pero ese fuego lo ocasiona Dios, el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, qué bueno que podamos entender hoy que sí tenemos una responsabilidad hoy, pero es de mantener, es de conservar lo que ya se nos ha dado, conservar el fuego que Dios ha puesto en nosotros, ese fuego que ha venido del cielo, del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que avivarlo, pero entender que el fuego tiene que venir de Dios, y no estemos trayendo cosas que tal vez puedan estar de moda, que tal vez puedan estar siendo de influencia a culturas afuera. No, tenemos que discernir, como dice la palabra de Dios, tenemos que discernir entre lo profano y lo santo, lo que es limpio y lo que es inmundo. No podemos mezclar esas cosas. Cuando hay mezclas, Dios no les gusta las mezclas. Dios en el libro de Apocalipsis le habla muy fuerte a las 7 iglesias porque había mezclas, porque estaban mezclando las cosas del mundo con lo santo, lo profano con lo santo. No estaban, el pueblo, el sacerdocio no estaba discerniendo. Y si no discernimos, pues fácilmente mezclamos las cosas, y Dios no quiere mezclas en nuestras vidas. Amén. Ahora, entonces podemos ver que tal vez los errores de Nadab y Abiú, ¿verdad? Los hijos de Aarón. Número uno, como les dije, que se familiarizaron con lo santo. Crecieron, ¿verdad? Digamos, en la iglesia, crecieron en el tabernáculo, pero perdieron la reverencia y el temor a Dios. Número uno, pues no siguieron instrucciones, les faltó obediencia. Le faltó hacer las cosas a la manera de Dios. Número tres, pudieron dejarse dejado llevar por su carne o por sus emociones. Y le voy a leer por qué. Porque en Levítico 10, el verso 9, Dios da aquí una directriz, Dios da como un mandamiento al sacerdocio. ¿Por qué? Porque podemos entender que a Nadab y Abiú les gustaba mucho el vinito, les gustaba mucho el traguito.
Y cuando una persona está bajo la influencia de los vinos, del alcohol, pues muchas veces la carne o las emociones te van a llevar, te van a ganar. Y a Nadab y Abiú eran dos hombres que aunque ejercían el sacerdocio, les gustaba el chupe, como dicen en algún lado, el vinito, el trago. Y eso influencia nuestra carne y nuestras emociones. ¿Por qué les digo eso? Porque en el capítulo 10, en el verso 9, Dios le da una directriz o les da un mandato exclusivamente a los sacerdotes, a los que ministran a Dios, a los que ministran la presencia. Y le dice así Moisés a Aarón: tú y tus hijos contigo no beberán vino. Fíjese bien, o sea, hasta antes de eso, esto no se había dicho. Pero después de la muerte de ellos, Dios entonces le dice a Moisés que le diga lo siguiente: Aarón, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Fíjese bien, tú y tus hijos contigo no beberáis vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran, para que no muráis. Y luego dice estatuto perpetuo, o sea, esto va a ser para siempre. Y dice para ellos y para vuestras generaciones. O sea, a partir de ahí, la generación sacerdotal, la generación de Aarón, todo el que ejercía un sacerdocio no podía tomar vino ni sidra cuando estaban en su servicio al Señor, cuando entraban al tabernáculo. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez eso les ganó en su emoción y en su carne, y fue lo que les hizo que llevaron un fuego a la presencia de Dios de un lugar que ellos sabían que no debían hacerlo, o de hacerlo de la manera que era incorrecta, pero su emoción, su carne les ganó. Amén. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Que hay instrucciones de Dios. Dios ha establecido instrucciones y tal vez nosotros podemos estar en el lugar correcto, pero no tener la actitud correcta. Y para esto nosotros tenemos que pedirle al Señor y en oración de que el Señor cada vez pues siga alineando nuestras vidas. Sin duda Dios quiere que seamos ese sacerdocio hoy, ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar el evangelio, anunciar lo que Dios es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, todo el libro de Levítico nos lleva a algo, familia, que es necesario uno santificarse, que es necesario uno alinearse para agradar a Dios y para poder servir pues con eficacia, agradando al Señor. El libro de Levítico muchas veces es un libro aburrido, muchas veces no se lee, muchas veces se pasa por encima, muchas veces se leen tan solo algunas cosas, pero este libro es un libro que trae mucha enseñanza, es un libro muy rico para leerlo, porque lo importante de entender este libro de Levítico es que este libro de Levítico quiere llevarnos nosotros a la santidad y al camino de Dios. El libro de Levítico, cuando tú lo lees, tienes que leerlo con la intendencia, con el entendimiento de que nos habla de cómo caminar hacia la santidad y el camino de Dios. Así que les animo a que lo lean o que se suscriban con nosotros en Genesis Bible College para que vean esta clase del libro de Levítico, que está poderosa y súper interesante. Amén. Así que familia, yo quiero que oremos en esta mañana y que podamos nosotros reflexionar en esto que les estuve hablando, porque la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, voy a leérselo exactamente como dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Qué tremendo. Usted y yo hoy somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, pero con una responsabilidad. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Amén. Así que Dios tiene propósito en nuestras vidas. Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros. Orémosle al Padre, ten un tiempo con Dios para que tú puedas recibir de Él lo que Dios quiere que hagas. No estés imitando lo que otros hacen. Dios tiene un diseño para ti, también en lo espiritual como también en lo natural.
Ora a Dios, busca del Señor para que el Señor te muestre y puedas recibir lo que tienes que hacer para cumplir tu propósito y tu función de acuerdo a lo que Dios ya estableció. Y cuidémonos, familia, de poder o de podernos de traer y permitir mezclas en nuestras vidas. Y también si somos ministros y sirves en una iglesia, cuidémonos de no estar mezclando lo santo con lo profano. Recuerde, como les dije al comienzo, hay una responsabilidad en nosotros que es marcar diferencia. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú conoces la palabra de Dios, todo el mundo tiene que ver algo diferente en ti. Afuera tienen que ver una diferencia en nosotros. Antes de que hablemos, tienen que ver una diferencia en nosotros, porque Dios nos ha establecido como sacerdotes para que podamos discernir entre lo santo, lo profano, entre lo inmundo y lo que es limpio, y para que podamos enseñar a otros esto que tú sabes hoy, para que puedas enseñar e instruir a otros en la palabra de Dios. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por la palabra, Señor, que has traído a nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda, Señor, que hoy somos sacerdotes, que hoy somos nación tuya, que somos linaje escogido, que somos pueblo adquirido, Señor, por ti, pero con una obligación, con una responsabilidad, Padre amado. Hoy en el nombre poderoso de Jesús yo oro para que tú pongas el querer como el hacer en nosotros, Señor, de cumplir, Señor, esa asignación que tenemos en ti, pero que para que también nos ayudes de que lo que hagamos, Señor, sea dirigido por ti y sea a tu manera, no nuestra manera. Señor, que nuestras emociones, Señor amado, que nuestras emociones, Señor, se alineen, Señor, a tu palabra, Señor. Sabemos que tú miras también nuestro corazón, Señor, que tú miras el corazón nuestro. Pero mi Dios, que todo nuestro corazón, intenciones, emociones, todo nuestro ser pueda alinearse más y más a ti y a tu palabra, y que podamos hacer las cosas, Señor, a tu manera, Señor, como tú esperas que las hagamos. Señor, en este día, Padre, yo te pido perdón si en algún momento todos nosotros hemos hecho cosas, Señor, que no han sido a tu manera. Sabemos que en tu amor, en tu misericordia, Señor, en tu favor y tu gracia, seguimos aún vivos porque tal vez hemos cometido tantos errores que antes, Señor, en el Antiguo Testamento ya no estaríamos aquí. Pero ha sido tu favor, ha sido tu gracia, y es porque tienes un propósito en nuestras vidas. Y tu palabra dice que tú cumplirás el propósito que has puesto en nosotros. Padre, pongo cada familia representada, cada hombre, cada mujer, y declaro esa palabra, Señor, como lo dice el Salmo 138:8. Tú cumplirás tu propósito en sus vidas. Como dice Job 42:2, Señor, ninguno de tus planes podrán ser frustrados. Señor, que ninguno de los planes que tú tienes para tus hijos en este día, para nuestros hijos, puedan ser frustrados, que tus planes se lleven a cabo, que tus preceptos, lo que tú has preparado para nosotros, podamos entrar en ello y caminar en la asignación y el propósito que tienes sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a diferenciar, ayúdanos, Señor, a discernir. Señor, que el discernimiento en nosotros crezca cada día más, que podamos ser más sensibles, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, a la guía de tu Espíritu Santo, que podamos crecer en el discernimiento para cada día poder discernir entre lo que viene de ti y lo que no viene de ti, que podamos discernir, Señor, en lo santo, lo profano, lo limpio, lo inmundo, Señor, para poder hacer diferencia, y que podamos entender, Señor, que donde quiera que nos pongas, Señor, estamos, Señor, para poder enseñar a otros la verdad de tu palabra, para poder acercar a otros al evangelio, a la salvación, para poder acercar a otros a que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque para eso estamos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos trasladó de tinieblas a la luz admirable. Oro, Padre, en este día, dándote gloria, dándote gracias, Señor, y pidiéndote, Padre amado, en este precioso día, que tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros para hacer las cosas a tu manera y no a nuestra manera. Que podamos entender que obediencia nos acerca a las bendiciones, que desobediencia trae consecuencias y que las cosas debemos hacerlas en obediencia. Porque tu palabra dice, Señor, que más que rituales, que más que sacrificio, tú quieres obediencia. Ayúdanos, Señor, para que podamos crecer en ello, para ser más que oidores, hacedores de tu palabra.
Así que mi Dios, yo te doy gracias y te bendigo en este precioso día. Bendigo, Padre amado, Señor, cada familia que está conectada con nosotros en este momento. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, venga sobre ellos. Señor, tú sabes lo que ellos necesitan. Tu palabra dice, antes de que oremos, el Padre sabe lo que necesitamos. Pero, Señor, aquí hay un ejército, aquí hay un pueblo que se está levantando, Señor, a buscar tu presencia. Y tú dices, Señor, en tu palabra, que cuando buscamos primeramente de ti, de tu presencia, de tu justicia, todo será añadido. Así que oro en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, para que tú, Señor, seas añadiendo, Padre amado, lo que tu pueblo necesita en este momento. Añade salud al que está enfermo. Añade finanzas, Señor, a aquel que está pasando problemas en su economía en este momento. Añade paz al que está angustiado. Añade, Señor, restauración a aquellos que tal vez están pasando problemas a nivel de matrimonio, a nivel de entre padres y hijos. Tú eres un Dios que restaura. Tú eres ese Dios que añade